Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos, pero lo vamos a estudiar desde el punto de vista islámico y el conflicto que presenta el islamismo en aplicar los 10 mandamientos en la vida diaria de la persona. Los judíos y cristianos son llamados a vivir de acuerdo a los 10 mandamientos, que son una guía para ayudarnos a vivir sanamente en un proceso de santificación y sobre todo nos da una guía para amar a Dios y amar a los seres humanos que nos rodean. Para los que no conocen o que no se recuerdan cuáles son los 10 mandamientos, ellos son: no tener dioses ajenos delante de Dios, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, acordarse del día de reposo para santificarlo, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar nada de su prójimo. Estos mandamientos en sí no salvan a nadie. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz nos salva, ya que nos limpia de pecados. Pero estos 10 mandamientos son una guía que nos ayudan a vivir una vida que honran la santidad de Dios. Sin embargo, aunque el Islam enseña que los musulmanes en el Corán deben aceptar el Torah, o sea, deben aceptar el Antiguo Testamento y los Evangelios, ellos en sí consideran que la Biblia está corrupta y se dejan llevar por el Corán. El Corán en sí no contiene los 10 mandamientos, pero contiene acciones a tomar para satisfacer la voluntad de Alá, según es prescrito por Mahoma. Vamos a ver cómo compara la ley moral del judeocristianismo con lo que enseña el Corán y utilizaremos estos 10 mandamientos como una guía. El mandamiento número 1 dice que no debemos de tener dioses ajenos. La Biblia dice en Éxodo 3:14 que solo Yahweh o Jehová en griego es Dios. Jesús en Juan 8 del 56 a 59 indicó ser el Dios de Éxodo 3:14 cuando él dijo: antes de que Abraham naciera, yo soy. Claramente Jesús declaró su preexistencia, haciéndose igual al Dios que se les reveló al mismo Moisés en el arbusto ardiente. Por lo tanto, podemos entender que Buda, que Zeus, que Alá o que cualquier otro ser de cualquier otro nombre o atributo no es Dios. El mandamiento número 2 dice que no se debe adorar imágenes. Los musulmanes también son llamados a adorar a un solo Dios y a no tener imágenes. Sin embargo, existe una gran contradicción cuando los musulmanes son llamados a cumplir con una de sus prácticas, y que es la visita a Meca. Es allí donde marchan en un rito alrededor del cubo que le llaman el Kaaba, y que antes del islamismo era el lugar que guardaba sobre 360 figuras de dioses que los árabes adoraban, incluyendo a Alá. El mandamiento número 3 dice que no debemos de usar el nombre de Dios en vano. En este mandamiento es justo darle crédito a los musulmanes, ya que ellos sí muestran una alta reverencia al nombre de su Dios. Hay que ser bien honestos y admitir que los cristianos muchas veces juran falsamente utilizando el nombre de Dios o aún maldicen el nombre de Dios en su hablar casualmente. No toman el nombre de Dios con el respeto y con la seriedad y la reverencia que Dios se merece. El cuarto mandamiento dice que recordemos el sábado o el día de reposo. Dios obró 6 días y el séptimo día Dios nos lo regaló para que reposemos y se lo dediquemos a Él. Para los judíos el día de reposo es el sábado, para los musulmanes es el viernes y para la mayoría de los cristianos es el domingo. Sin embargo, para los cristianos todos los días deberían ser días que se le dé gloria a Dios y que se le honre a Dios en todo lo que se dice y en todo lo que se hace. El mandamiento 5 dice que debemos honrar a nuestros padres. Este mandamiento en práctica varía de acuerdo a la cultura.
Sin embargo, dentro de la cultura musulmana hay una tendencia aún más marcada de honrar a los padres. De hecho, cuando un hijo o una hija de familia musulmana se convierte a otra religión, eso es considerado no solo como una elección personal, sino como un acto que le trae deshonra a toda la familia dentro de la sociedad en que ellos residen. El mandamiento número 6 dice que no debes matar o cometer asesinato. Dentro del cristianismo y el judaísmo, es permitido el matar a otra persona en ocasiones de defensa propia o durante periodos en que existe un combate militar en una guerra que es una guerra justa. Dentro del islamismo, la justicia es basada en la venganza. Si van a Sura 5:45 dice: le hemos prescrito en ella vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y la ley del talión por las heridas. Y si uno renuncia a ello, le servirá de expiación. Quienes no decidan seguir lo que Alá ha revelado, esos son los impíos. El Corán no prohíbe que se mate a otra persona, excepto el no matar a los hijos de uno mismo o a otro creyente del Islam. Islam enseña que es el deber de musulmanes el de quitarle la vida a aquellos que son infieles y que no se someten al islamismo y a adorar a Alá. También se les permite quitarle la vida a sus propios hijos que han abandonado el Islam y que ellos consideran han traído gran deshonra a la familia. Para los musulmanes, el yihad es un estado de guerra perpetuo en contra de los que no se someten al Islam, y ellos lo ven como una causa justa para tomar vida inocente en cualquier momento o en cualquier lugar por la causa de Alá. El mandamiento número 7 dice que no debemos de cometer adulterio. El adulterio es un pecado que tristemente es practicado muy frecuentemente, aún dentro de los mismos cristianos. Sin embargo, dentro del Islam, su profeta Mahoma promovió que los practicantes poseyeran hasta 4 esposas. Mahoma, de hecho, tuvo entre 11 a 15 esposas, de acuerdo a varios historiadores. Y según Mahoma, el tener más de una esposa era aprobado por Alá. Sura 33 del 37 al 38 habla sobre uno de los adulterios de Mahoma que fue contra su propio hijo adoptivo Said. Said estaba casado con Zainab, quien era una mujer preciosa. Mahoma la deseaba y causó el divorcio de Said y Zainab para Mahoma poder casarse con ella. Por un lado, a Mahoma le fue permitido el adulterio y él permite más de una esposa, pero por otro lado, Sura 24 castiga el adulterio con latigazos. Pero en realidad, debido a que el testimonio de una mujer vale la mitad del testimonio de un hombre, la mujer adúltera recibe castigo más intenso bajo la ley del Sharia. En muchas de las sociedades islámicas, una mujer no puede dar testimonio en contra de un hombre adúltero, pero el testimonio de un hombre en contra de una mujer adúltera es permitido. El mandamiento número 8 dice: no robarás. El cristianismo, al igual que toda religión y cultura, enseña que robar es una transgresión que tiene que ser castigada por ley. Sin embargo, en el Islam es permitido el robarle a un enemigo que es infiel. Mahoma mismo enseñó y practicó el robo de la propiedad ajena, y aún hoy día a los musulmanes fundamentales y radicales se les enseña que están justificados a robar la propiedad ajena de todo el que es considerado un infiel. En países musulmanes bajo la ley Sharia, si la persona no desea convertirse al Islam, a veces le dan la opción de pagar un impuesto llamado el jizya. Esto es básicamente robo y extorsión, por el simple hecho de la persona no desear someterse al Islam. El mandamiento número 9 dice que no debes de levantar falso testimonio. Dios aborrece las mentiras y los engaños. Sin embargo, Mahoma le dio permiso a sus seguidores a mentir con el permiso de Alá, siempre que fuese conveniente y para su ventaja.
siempre y cuando no mintieran sobre Alá. A los musulmanes se les permite mentirles a los que no son musulmanes de dos maneras diferentes. Una se llama taquilla y la otra se llama kitman. Taquilla es decir algo que no es cierto. Kitman es mentir por omisión. Estas son dos circunstancias que les permite a los musulmanes el avance del islamismo. En algunos casos, mienten para ganarse la confianza de los infieles, para encontrar su vulnerabilidad y derrotarlos. En Sura 16, 106 dice que hay circunstancias que hacen que un musulmán mienta. Y en Sura 3:28 dice que un musulmán no debe de tener amigos fuera de la fe islámica, a menos que sea para beneficio en contra de un peligro. O sea, que deben aparentar ser amigables aunque no sea cierto. En Sura 3:54 dice, intrigaron y Alá intrigó también, pero Alá es el mejor de los que intrigan. La palabra árabe usada para decepción o intriga es makara, que significa engañar. Si Alá es considerado el mejor que engaña de la mejor manera hacia los incrédulos, entonces se le permite a los musulmanes hacer lo mismo. También en Sura 8, verso 30, dice más sobre las intrigas de Alá. El verso dice, y cuando los infieles intrigaban contra ti para capturarte, matarte o expulsarte, intrigaban ellos e intrigaba Alá, pero Alá es el mejor de los que intrigan. Este atributo dentro del Islam de que es permitido mentir y llevar a cabo intrigas es muy diferente al mandamiento de la Biblia de no mentir y muy diferente a cómo Jehová es presentado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice en este mandamiento que no debemos mentir, pero nos habla también de que Dios es justo, perfecto y que no miente. Segunda de Timoteo 2, verso 13, dice sobre Dios lo siguiente: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Dios siempre es fiel. En Hebreos 6, verso 18 dice, lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Jesús es Dios. Jesús nunca mintió. Entre sus promesas está la de resucitar a la vida eterna en su reino eterno, y esa es la esperanza delante de todo el que confía en Jesús como el único que nos puede perdonar de los pecados, ya que Él murió crucificado en la cruz por todos nuestros pecados. Isaías 40, verso 8 también dice que la hierba seca se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios no miente, y es su deseo que nosotros vivamos una vida libre de engaños y mentiras. Solo así podemos demostrar verdadero amor por aquellos que nos rodean, de la misma manera que Dios nos ama a todos nosotros, sin engaños y sin mentiras. El mandamiento número 10 dice que no debes de tener codicia por la propiedad o familia de otros. En 2 de Samuel 12, versos 7 al 12, Dios nos presenta el castigo que recibió el rey David cuando él codició a Bathsheba, quien era la esposa del soldado Urias. Mientras que Dios castigó al rey David, Alá aprobó la codicia de Mahoma. Mahoma tuvo codicia por Zainab, quien era la esposa de Said, el hijo adoptado de Mahoma. Mahoma también tuvo codicia por las riquezas de sus vecinos. Al acusarlos de ser infieles, justificaba el asesinarlos y el despojarlos de sus riquezas para suplir recursos para sí mismo y para sus soldados. Algunas personas creen que el Dios de la Biblia, Jehová, es el mismo Dios del Islam bajo el nombre de Alá. Si nos dejamos llevar por cómo los 10 mandamientos revelan los atributos y el carácter de Dios, notamos que Alá no es de ninguna manera el Dios revelado en la Biblia. El Dios de la Biblia perdona pecados mediante Jesús. Alá del Islam es un Dios que
aunque se refieren a Él como un Dios misericordioso, el mismo Corán dice que Alá no perdona. En Sura 4, 168 al 169, dice que a los que no crean y obren impíamente, Alá nunca les perdonará ni les dirigirá por otro camino, excepto el camino del infierno, en el que estarán eternamente para siempre. Esto es muy diferente a nuestro Dios Jesús, quien, aun si una oveja se pierde de su redil, Él mismo va en busca de ellas. Jesús mismo tomó en su propio cuerpo el dolor y el martirio de la crucifixión para que no tuviéramos que estar el resto de la eternidad en el infierno. Ese es el Dios que nos presenta la Biblia, un Dios perfecto, puro y santo, con un amor infinito hacia su creación. De hecho, el Corán presenta a un Alá caprichoso, que predetermina intencionalmente el destino de las personas. Esto indica que Alá predetermina la moralidad de las personas, por lo que los musulmanes nunca tienen seguridad de su destino eterno. En Sura 7, verso 178 dice: aquel a quien Alá dirige está en el buen camino. Aquellos, en cambio, a quienes Él extravía son los que pierden. Vemos aquí cómo Alá intencionalmente extravía a algunas personas hacia el infierno eterno. Esto es muy diferente al Dios de la Biblia, que vez tras vez desea que las personas se arrepientan de sus pecados y vivan todos sus días en una relación personal con el mismo Dios que nos creó. Segunda de Pedro 3, verso 9 dice que Dios tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En Ezequiel 33, verso 11, Dios dice que no se alegra con la muerte del malvado, sino que desea que se convierta de su mala conducta para que pueda vivir. En Primera de Timoteo 2, en el verso 4, dice que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Los 10 mandamientos nos ofrecen una guía, no solo para ayudarnos a vivir una vida llena de benevolencia hacia Dios y hacia el prójimo, sino que nos presenta una imagen sobre el carácter moral de Dios. Podemos tomar los 10 mandamientos y aplicarlos a cómo Alá es descrito en el Corán. Y podemos entonces notar que Mahoma no puede ser un profeta más, como lo fue Jesús, porque contradice el carácter moral de Dios. El Corán presenta un Dios que no se puede conocer personalmente. Él es trascendental y es tan exaltado que el hombre nunca va a conocer personalmente a Alá. Alá no es personal, ya que consideran que eso lo reduciría al nivel del hombre. Alá no es una persona ni un espíritu, ya que los musulmanes consideran esto una blasfemia. Alá es un solo Dios que no tiene otras personas en su deidad. Alá es ilimitado y el Corán lo describe como capaz de hacer cualquier cosa, aún capaz de mentir. El Corán describe a Alá como caprichoso y alguien a quien no se le puede confiar, pues puede intencionalmente llevarte por el mal camino. Él no está sujeto a su naturaleza ni a su palabra. Alá no es amor. El concepto de Alá de sentir amor hacia el ser humano es desconocido en las enseñanzas islámicas y reduce a Alá a ser un mero humano, lo cual consideran blasfemo. Alá es pasivo en la historia, ya que no entra personalmente en la historia humana. Él se relaciona a través de su palabra, de sus profetas y de sus ángeles. Alá solo cuenta las obras buenas sobre las malas para otorgar entrada al paraíso, pero aún así, el musulmán no tiene seguridad de ir al paraíso. Por otro lado, si le aplicamos los mandamientos a Jesús, podemos observar la perfección del carácter moral de Jesús. Jesús es Dios y la Biblia anunció su venida la primera vez y anunció su regreso a la tierra. Jesús, nuestro Dios, se puede conocer personalmente. Él entró personalmente a este mundo que Él mismo creó para que pudiésemos conocer que no solo en este periodo que Él vino a la tierra pudieron personas confraternizar con Él, sino que prometió regresar y que podremos confraternizar una eternidad con Él. Él es un Dios personal
con intelecto, con emociones y con voluntad. Él conoce cada uno de tus pensamientos y cada una de tus emociones. Dios Padre es espíritu. Jesús dijo en Juan 4:24 que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es tres personas en un solo ser. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que comparten de igual manera una naturaleza divina. Dios es limitado solamente en el sentido de que Él no puede mentir y no se puede contradecir a sí mismo. Dios es confiable. Él es siempre consistente. Siempre dice la verdad y Él no cambia. Dios es amor y ese amor Él lo derrama sobre sus criaturas, especialmente sobre el ser humano. Dios es activo en la historia. Mediante Jesús, Él entró a nuestro ámbito terrenal y llevó a cabo el acto de salvación. Dios es un ser lleno de gracia y lleno de perdón. Jesús es nuestro mediador, quien nos abrió las puertas al paraíso eterno, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. El mismo Dios creador del universo nos dio los 10 mandamientos. Es una herramienta que podemos aplicar a las enseñanzas del Corán y así podemos conocer que el Dios creador del universo, nuestro único Dios y Salvador, no es el mismo Dios llamado Alá, descrito en el Corán. La Biblia es la carta de amor de ese creador del universo que ama tanto a cada uno de los seres humanos en la tierra a través de los tiempos. Él te ama y nunca va a dejar de amarte. Lee su palabra de amor en la Biblia para que comprendas la profundidad del amor que Jesús tiene hacia ti y para que te llenes de la esperanza en las promesas que Jesucristo nos hizo. Una promesa de resurrección y vida eterna. Si sintonizaste tarde, puedes escucharnos nuevamente visitando mi sitio en línea apologeticaconmarta.org y ahí también puedes escuchar todos los programas radiales que están disponibles gratis en archivo. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.